Me preguntaban sobre Argentina. Ya empieza la caída de lo que es el peronismo. Yo se los había dicho hace meses. Ya empieza a caer. Sí han hecho cosas buenas. Yo no le puedo decir que no. Cristina y bueno, los demás. Pero también han llevado a una situación de súper mega inflación que yo se los había dicho a ustedes allá en Argentina, una situación económica paupérrima, paupérrima. No todos están mal en Argentina, pero mucha gente, sobre todo la más pobre, es la que lleva el bulto, porque han desfalcado y han robado muchísimo. Y esto no solo allá, aquí también en muchos lugares. Argentina, ahorita en noviembre, empieza a desquebrajarse ese monopolio, esa hegemonía que Cristinita y los demás vienen teniendo los peronistas desde hace tiempo. Ahorita los jóvenes se van a ver, se van a sentir, y esto va a ser muy bueno para el cambio político en Argentina y económico para el futuro. En el futuro, más adelante, Argentina va a estar muy bien en muchas áreas, pero todavía le falta pasar por momentos muy difíciles. Tenemos que obrar. Y Cristina van a salir ahorita, todos esos procesos jurídicos van a empezar a dar fruto en contra de ella. Ella ha hecho todo lo que ha querido para que eso se enrede, pero van a empezar a salir y eso le va a empezar a afectar esas campañas políticas. Me preguntan de Argentina. Hemos hablado ya en los en vivos sobre Argentina. Argentina va a seguir en un proceso muy difícil, económico, político, tremendo. Van a haber marchas, van a haber... Bueno, hace poco me preguntaron de Cristinita y del proceso que van a hacerlo. Van a hacer toda la pantomima, que sí la van a sancionar, que le van a hacer esto, que le van a hacer lo otro. A lo último ella va a salir, porque eso lo tienen todo comprado, que no pasó, que fue que viene el cambio para Argentina. Argentina va a tener un cambio maravilloso en el futuro. Ahorita, con lo que se viene de cambio político, va a ser la transformación para Argentina en el futuro, en 2023, 2024 y 2025. Ahorita vienen los cambios, entonces hay que estar muy pilas, orando y pidiéndole al Señor, porque vienen los cambios buenos. Se va a poner esto bueno allá y eso va a ser muy bueno para Argentina. No se va a ver los cambios ya rápido. Por favor, es que tenemos que ser también consecuentes, que son años de hegemonía y años de devastación de Argentina. Entonces esto no va a ser así, pero ánimo, ánimo. Bueno, pues mirando esta luna de fresa, muchísimas gracias por esta información, Enrique. Vamos a terminar mirando también, en este caso, a lo que ha pasado en las últimas horas en Argentina, que enfrenta una jornada cargada de tensión política después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificara la condena por corrupción contra Cristina Fernández de Kirchner, lo que le inhabilita a ocupar cargos públicos y lo obliga a cumplir una pena de 6 años de prisión. El país se encuentra polarizado entre dos posiciones claras. Por un lado están los que enumeran anomalías en este proceso, principalmente de jueces y de fiscales, mientras que en el otro sector se considera que ha sido una venganza. En la otra vereda se encuentran sobre todo sectores conservadores que exigían juicio y castigo contra Kirchner, por lo que afirman que hoy ha triunfado la justicia. Han habido marchas y vigilias masivas en la sede del PJ y en las afueras de la casa de Fernández de Kirchner, quien incluso salió a saludar a la militancia desde un balcón. De manera sorpresiva también llegaron a respaldarla dirigentes del Partido de los Trabajadores, normalmente adversarios del peronismo. Hoy también están previstos actos de apoyo en la casa de la expresidenta, ubicada en el barrio de Constitución de la ciudad de Buenos Aires, además de universidades y sindicatos. Hasta ayer la expresidenta era la candidata peronista más importante del agitado calendario electoral de este año, aunque se había postulado a una diputación en los comicios legislativos que se van a realizar el próximo 7 de septiembre en Buenos Aires. Su presencia en las boletas iba a impactar las legislaciones nacionales previstas para el 26 de octubre. Sin embargo, ahora no podrá presentarse a ningún cargo de por vida. Solo resta definir dónde, cuándo y cómo cumplirá su pena de prisión, ya que tiene un plazo de 5 días, es decir, hasta el lunes próximo, para presentarse a los tribunales. Será un momento histórico, ya que es la primera vez que un personaje político de tan alto nivel en Argentina enfrenta una condena firme
de prisión. El fallecido expresidente Carlos Menem fue detenido en junio de 2001 por tráfico de armas, pero solo cumplió una prisión domiciliaria durante 6 meses. La condena jamás fue ratificada por la Corte, lo que le permitió seguir postulándose a cargos legislativos hasta que murió en 2021. Máxima tensión en Argentina el día después de esta condena histórica contra Kirchner. Patricio Peralta, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Rosa. Vamos a centrarnos en Argentina en esta sección porque ayer conocimos la noticia de que la Corte Suprema dejó en firme la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Así es, y vamos a analizar justamente de qué se trata este texto que fue de 27 páginas en el que la Corte Suprema rechaza el recurso presentado por la defensa de la expresidenta. Revisemos 5 puntos claves que justamente deja este texto. El primero es que los jueces del máximo tribunal dejaron en firme la condena a 6 años de prisión para la expresidenta por el caso de la adjudicación irregular de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, esto al sur, pues rechazaron por unanimidad los recursos presentados por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner. El segundo punto importante es que se confirma su inhabilitación política de por vida. Además, asegura que el debido proceso fue salvaguardado y desestima las acusaciones presentadas por la exmandataria de que hubo irregularidades en todo el juicio. En el fallo se lee que la Corte consideró que hubo diversas falencias en los argumentos de la defensa. Señala uno específicamente con relación a la supuesta imparcialidad de los jueces y sus vínculos con opositores al kirchnerismo, sobre los que dice la Corte no se presentaron circunstancias concretas para verificar esta supuesta relación. Por otro lado, la Fiscalía había pedido que también se condenara a la expresidenta por asociación ilícita, pero la Corte rechazó esta petición. Patricio, para entender, sin embargo, alrededor de qué no gira esta condena, tenemos que hablar de este caso llamado Vialidad, ¿no? Así es, la causa Vialidad, así fue como se conoció mediáticamente el proceso que terminó en la condena de Fernández. Se trató de una investigación que iba dirigida a determinar si hubo un direccionamiento de obras públicas viales en favor del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner entre 2003 y 2015. Según la acusación, se organizó un esquema de corrupción desde el Estado para beneficiar a Báez, que era cercano a los Kirchner, con contratos millonarios para obras en la provincia de Santa Cruz, precisamente uno de los bastiones del kirchnerismo. La Fiscalía argumentó que hubo algunos indicios, como la creación de empresas de construcción por parte de Báez después de que Néstor Kirchner fuera elegido como presidente, y también señalaba que muchas de las obras viales en Santa Cruz habían sido adjudicadas a Báez y que hubo sobreprecios y obras inconclusas. Sin embargo, Cristina Fernández ha dicho siempre que es inocente. Su defensa también ha señalado que no hay pruebas suficientes y ha recalcado, por ejemplo, que no hay evidencia sobre el tal sobreprecio de la que se le acusa, alegando siempre una persecución política. Escuchemos. Salió el anuncio y se desataron los demonios y comenzaron a pedir desde todos lados que me metan presa. Eso es lo que uno lee. No hay que enojarse, no hay que enojarse, hay que estar atentos. Patricio, y no solo la expresidenta, sino la prensa local argentina, que también señala, ¿no?, estas presuntas irregularidades que habrían copado un poco el proceso. Así recogen justamente lo que han señalado los abogados durante todo este juicio. Varios medios locales y también los seguidores de la expresidenta han insistido que el proceso estuvo plagado de irregularidades y que es un ataque a la democracia. Entre los principales reclamos está que Fernández de Kirchner no tenía atribuciones respecto de las obras adjudicadas. Señalan que fueron votadas en el Congreso Nacional dentro del presupuesto nacional y también recalcan que Santa Cruz tiene una autonomía frente a este tema. Además, aseguran que los testigos no dijeron que la expresidenta haya dado órdenes explícitas para beneficiar a ningún contratista. Por otro lado, se denuncia que no se hicieron las investigaciones necesarias para definir que hubo el tal sobreprecio y denunciaron el uso de pruebas presentadas a destiempo. Esto señalando que no hubo el debido proceso. Específicamente, página 12 se refiere a que los fiscales usaron chats de otro juicio cuando la audiencia en cuestión pues ya había terminado. Entre todas las acusaciones se destaca también la cercanía de los jueces con el macrismo. La defensa de Fernández había apuntado a una falta de parcialidad por parte de los jueces. ¿Por qué? Bueno,
Varios medios, como el Destape, develaron las estrechas relaciones entre el gobierno de Macri y varios funcionarios clave en el juicio. Por ejemplo, el artículo muestra que el juez Rodrigo Jiménez, que hizo parte del juicio contra la expresidenta, fue fotografiado jugando fútbol en la quinta privada de Macri, junto con uno de los fiscales del caso, Diego Luciani. Estos vínculos no solo estuvieron en el tribunal de primer nivel, también dos magistrados de la Cámara Superior de Casación, Mariano Borinsky, por ejemplo, visitó a Macri en la residencia presidencial al menos 15 veces y él mismo lo admite y señala que fue a jugar pádel con el expresidente. Esto decía Fernández sobre el proceso y los fiscales. Porque a lo largo de todo el juicio también se probó que ninguna de las aseveraciones, de las mentiras que dijeron los fiscales Luciani y Mola en su alegato histriónico eran ciertas. Y a pesar de todas estas denuncias, la expresidenta ya no tiene instancias superiores en la justicia argentina a las que recurrir, ¿no? Entonces, ¿qué tiene ahora por delante? ¿Qué va a pasar con ella? Así es, a nivel judicial, bueno, el tribunal le dio 5 días para presentarse ante la justicia para iniciar con la ejecución de la sentencia, es decir, su detención. Además, solicitó al Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, la creación de un centro de detención para Fernández y que tenga en cuenta medidas especiales de seguridad debido al intento de asesinato contra Kirchner en 2022. Justamente esto fue también cuestionado, que sea precisamente Bullrich la que elija el lugar luego de que su socio político y ex jefe de campaña, Gerardo Milman, fuera mencionado en este caso de intento de magnicidio. La defensa de la expresidenta solicitó que se le permita cumplir su condena en arresto domiciliario, dado su edad, 72 años, ya que es un beneficio para cualquier persona mayor a los 70. Además, su equipo legal llevará el caso a la justicia internacional. Ante la Corte Penal Internacional por tratarse de una persecución política, dijo uno de sus abogados, y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, donde alegará el sistema penal que hubo y que se utiliza el sistema penal como una herramienta de neutralización política. Ya en lo político, lo que tiene pues la expresidenta, finalmente hay que entender el timing, ¿no?, de esta sentencia que llega luego de que la expresidenta anunciara su regreso a la política como candidata a legisladora de la provincia de Buenos Aires, lo que le deja fuera de estas elecciones, en un año en el que, aparte de las elecciones de la provincia, también se va a realizar en octubre las elecciones legislativas nacionales. Y precisamente el presidente Javier Milei busca consolidar su poder en una disputa con varios frentes. El primero, con el partido del expresidente Mauricio Macri, para consolidarse Milei como el hegemónico dentro de la derecha argentina. Y el otro frente, con el peronismo, pero que ahora ha quedado fuera la principal figura de la oposición. Habrá que ver cuál es el efecto precisamente de este fallo y de lo que vendrá con Fernández en el ámbito electoral, justamente. Veremos esto y también qué pasa en las instancias judiciales internacionales que nos comentabas, pero en el corto plazo, qué ocurre, ¿no?, en estos 5 días. Patricio, muchísimas gracias una vez más por esta crónica tan completa. A ti, Rosa, ya nos vemos. En realidad sí, intuimos que lo que se estaba diciendo en los medios periodísticos argentinos podía suceder y queríamos poner de relieve ese tema ante la Corte Penal Internacional de La Haya, porque no es normal en ningún país del mundo que un debido proceso sea comunicado por un periodista o por un diario y que no le envíen una cédula al abogado o a la imputada para avisarle que iba a tener una sentencia con detención y con proscripción. Entonces quisimos hacer saber eso, que ya sabíamos que iba a venir una sentencia, pero no por los medios judiciales, sino por los medios periodísticos. Y esta es una de las patas del lawfare. Eso es lo que fuimos a hacer y además lo que se constituye después en una acción preliminar, no en un caso, para solicitar con urgencia una revisión de la vulneración de los derechos humanos que tuvo y el debido proceso Cristina Fernández de Kirchner. Nos adelantamos y finalmente tuvimos la razón. No nos creían que a partir de lo que decían los periodistas podía salir tal como los periodistas decían. Y evidentemente teníamos razón. Estábamos fuera del debido proceso y era lo que queríamos hacer hincapié aquí en la Corte Penal Internacional. Doctor Galvón, ¿cómo sigue ahora esta presentación? ¿Cuáles son las instancias? Porque en la Argentina se ha agotado la instancia con la Corte Suprema. Ahora lo que quedan son los tribunales internacionales. ¿Cómo funciona? ¿Qué tiempos manejan los tribunales internacionales? ¿Y qué resolución puede llegar a tener
y quiero preguntarle también si eso debe acatarse en la Argentina o no. ¿Cuánto margen tiene para acatar o no esa decisión? Bueno, le agradezco mucho la pregunta porque es muy importante, es prácticamente el corazón de lo que estamos haciendo. Hasta el año 2020, los tribunales internacionales emitían comunicados que simplemente no eran vinculantes, eran recomendaciones al Estado argentino. A partir de 2020, el Código Procesal Penal Federal, en su artículo 366, inciso F, incorpora la posibilidad obligatoria de que sea vinculante una recomendación de cualquier organismo de derechos humanos internacional que indique que hubo una violación a esos derechos humanos o una violación al debido proceso o una violación al Pacto de San José de Costa Rica o a cualquier situación que tenga que ver con detenciones selectivas o alguna situación que tenga que ver con la vulneración del debido proceso o la legítima defensa en juicio. Todo esto que acabo de resumirle es lo que realmente ha sucedido con Cristina Fernández de Kirchner y en este caso, si nos dan la razón, ya sea la Corte Penal Internacional con una medida, como le dije, preliminar, porque no estamos buscando un caso, no estamos buscando condenar al Estado argentino, lo que se busca en estos organismos internacionales en esta oportunidad es la revisión del caso. Y esto se hace con medidas preliminares, no con un caso para que tenga una sentencia. Esto lo quería explicar y también explicarle que al no ser vinculante antes y ser vinculante ahora, si nos dan la razón los tribunales internacionales, se podrá revisar la sentencia finalmente, porque la Corte Suprema de la Nación no fue al fondo de la cuestión, sino que simplificó y lo que hizo fue dejar firme la condena mediante un artículo que le permite, que es el 280, desechar el recurso de queja y dejar firme la condena. Al hacer esto, el que va a revisar, en el caso de que tengamos razón en los organismos internacionales, va a ser la Cámara de Casación. Como la Cámara de Casación ha condenado, vamos a solicitar la recusación de esos jueces y el sorteo público de cualquier juez federal que pueda intervenir para que haga una sentencia que puede ser condenatoria, absolutoria, nulificante, como sea, pero por lo menos que alguien se interese en leerla, porque la Corte Suprema de Justicia de la Argentina lo que ha hecho es desecharla y hacer una explicación, la verdad que dando explicación de que los jueces que han tenido la sentencia y que han visto el juicio de Cristina han sido jueces que han puesto todos los gobiernos, que han pasado por diferentes... O sea, nos estaban dando explicaciones en un escrito que podían haber hecho de una sola hoja, de que los jueces en realidad han sido nombrados por diferentes gobiernos, que no hay ningún problema. La verdad que la Corte no tiene que dar explicaciones. La Corte, si va con un 280, pone el 280 y se acabó la historia. Esto que nos hayan dado explicaciones es un argumento más para poder pelear y luchar que la justicia realmente llegue a Cristina Fernández de Kirchner a partir de un pedido de revisión por los organismos internacionales, que pueden ser, a partir de ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde tenemos 6 meses para hacer el planteo, y a partir del planteo que hice yo, anticipándome a lo que iba a pasar, ya le abrí los ojos para que se vislumbre y que se vea la cara de Lorenzetti, Ricardo Lorenzetti, la cara de Carlos Rosenkrantz y también del juez Rosati, porque van a quedar seguramente muy parecidos a la cara de Moro cuando decía en su momento que no tenía pruebas pero no tenía dudas que el departamento de Curitiba pertenecía a Lula da Silva. Recuerde usted que sin pruebas luego fue anulada esa sentencia, Moro terminó siendo ministro de Justicia de Bolsonaro y hoy Moro está pasando las de Caín, está defendiéndose de todos los errores que había cometido, que algunos pueden ser delito. Yo entiendo que, no sé si como Lula, Cristina va a volver a ser presidenta, eso dependerá de ella, pero no tenga usted duda que los jueces de la Corte Argentina, con lo que han hecho, se han puesto a la altura de Moro y seguramente terminen muy parecido a como terminó el juez Moro en Brasil. Le hago algunas preguntas más para entender un poco qué es lo que se viene con la expresidenta. Por un lado, quiero preguntarle cuánto tiempo puede llegar a demorar estos pronunciamientos de los tribunales internacionales, porque, como bien decimos, es una condena a 6 años. Cristina Fernández de Kirchner tiene 72 años. Si bien no es una persona muy grande, el tiempo apremia. Y por otro lado, también quiero preguntarle sobre qué es lo que puede hacer o no la expresidenta mientras esté detenida. ¿Podría, por ejemplo, seguir dando entrevistas, dar discursos por redes sociales, por Zoom, comunicarse de alguna manera, o eso también va a estar restringido?
Bueno, a la primera pregunta respecto de los plazos, como no vamos a buscar una sentencia en ninguno de los organismos, sino una revisión, es decir, una recomendación de los organismos internacionales, los plazos se acortan. Si fuera una sentencia, sí estaríamos hablando de más de 5 años, pero los plazos pueden ser prácticamente entre 6 meses y 1 año. Realmente vamos a pedir como una medida cautelar, como una medida precautoria, como una medida que salga urgente, que es lo que necesitamos. En cuanto a lo que pueda hacer Cristina, bueno, todavía en la Argentina, gracias a Dios, no tenemos penas de mutilación. La única manera que le callen la boca a Cristina es cortándole la lengua. Y la verdad que estamos en un país, dentro de todo, que todavía la pena máxima es la prisión perpetua, que están cumpliendo los genocidas, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner tiene una pena de 6 años, como bien usted dijo, y tiene la proscripción, es decir, que no puede ejercer cargos públicos, pero esto es literal, no puede ejercer cargos públicos, pero sí puede hablar con la sociedad, sí puede hacer discursos, sí puede escribir libros, sí puede dar discursos desde su casa, porque la verdad que, digamos, la libertad de expresión no es algo que la justicia puede soslayar o puede penar con que, bueno, no puedes hablar más. Sí, lo que hicieron fue sacarla de competencia, que me parece que es lo más importante para resaltar. Lo que quisieron hacer fue un acto político, no un acto jurídico, porque la verdad que había mucho temor si Cristina se presentaba como diputada, y la verdad que es la única que no se dobló ante el poder, ¿no? Porque estamos nosotros analizando que los 3 jueces fueron simplemente empleados de alguien que se llama Héctor Manieto, que es el dueño del grupo Clarín, que bueno, ahora seguramente no va a tener más razones para vivir, porque la única razón que tenía era que Cristina sea detenida. Bueno, lo ha logrado, la condena ha quedado firme y Cristina posiblemente quede detenida en su departamento, porque así dispone la ley argentina, ¿no? Dalbón, le pregunto, por un lado estamos hablando de las implicancias de este fallo y de todo lo que ustedes han denunciado como irregularidades, digamos, una serie de situaciones, cercanía de algunos magistrados con parte del poder político, con medios de comunicación, esto mismo que usted dice de que ya había rumores de que esto iba a pasar y terminó pasando. Ahora, ¿hubo o no corrupción durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Ella está vinculada o no a algunos temas? Porque me parece que siempre terminamos mezclando una de las dos cuestiones. Una cosa es que el proceso no haya sido justo, la otra es que haya habido delito o no. Ahora, ¿usted me puede asegurar que Cristina Fernández de Kirchner no es culpable más allá de cómo haya sido juzgada? Mire, le agradezco la pregunta porque también me da la oportunidad de poder explicarlo al mundo. Para que haya conducta es delito, y para que la conducta, solamente una persona puede tener una conducta, debe ser típica, antijurídica y culpable. Si hubiera habido una conducta de Cristina típica, antijurídica y culpable, no hubiera pasado el presupuesto por el Congreso de la Nación, donde todos los diputados y todos los senadores aprobaron el presupuesto para hacer obra pública. Y todos los senadores y todos los diputados deberían también haber cometido esa figura que eventualmente habría cometido Cristina, típica, antijurídica y culpable, y tendrían que estar todos condenados. Entonces, como no encontraron una figura típica, antijurídica y culpable, hicieron lo que hizo el juez Moro, sana crítica. No podía Cristina no saber que había direccionamiento en la obra pública. A la respuesta que usted me está pidiendo respecto de Cristina, si hay algo que puedo asegurarle es que Cristina no cometió delito. Digamos, es atípica la causa. Más allá de todas las irregularidades, que yo creo que usted bien sabe, todo el mundo lo sabe, inclusive hasta la gente que no la quiere a Cristina, las irregularidades fueron tremendas. Porque los jueces que la condenaron no solo jugaban al fútbol con Mauricio Macri, sino que sacaban un mate con el escudo del equipo para el que jugaban, que era el que jugaba Mauricio Macri, provocándola a Cristina y tratando de humillarla. La verdad que todo esto para una presidenta de la Nación, guste o no guste, elegida y reelegida 2 veces en la Argentina, es una falta de respeto.